Mi nombre es Elizabeth Pérez Urosa y voy a explicar la derivada de una suma. Para la derivada de una suma se nos ha dado la siguiente fórmula y es f de x más g de x es igual a f' de x más menos g' de x. Para desarrollar esta fórmula se nos ha dado el siguiente polinomio y vamos a resolverlo de la forma más sencilla y posteriormente derivaremos cada término. Entonces tenemos f de x es igual, nuestro coeficiente va a multiplicar al exponente y se va a bajar. Entonces va a quedar 4 por 2. Pero para esto es importante recordar la fórmula del exponente, ya que a todo exponente se le va a restar 1. Entonces restemos 2 menos el 1 de la fórmula nos va a dar 1. Pero a la x ya no se le va a poner el exponente 1, ya que se sobreentendería y al dejarlo solamente en x ya se entiende que su exponente es 1. Bajemos el siguiente término y vamos a repetir la misma operación y en esta nos damos cuenta que no tenemos un exponente literal, pero sabemos que su exponente es 1. Entonces bajaremos el coeficiente 5 y multiplicaremos por 1. Pero en este caso tenemos que 1 menos el 1 que nos dice la fórmula va a ser 0, por lo cual la x se elimina. Entonces dejamos 5 por 1. Vamos con el siguiente término. Tenemos 24. El 24 es un número constante, por lo cual nos va a dar igual a 0. Entonces desarrollamos esto. F de x es igual a 4 por 2, 8x, más 5 por 1, 5. Y de esta forma nos queda resuelto nuestra derivada de suma. Ahora comprobemos cada derivada. Vamos a derivar cada término y veremos si haremos nuestra comprobación para rectificar que nuestro resultado esté correcto. Para ello es importante no olvidar la fórmula por definición, que es f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. Ahora vamos a derivar el primer término, que es 4x cuadrada. Entonces vamos a realizar. F de x es igual a 4x cuadrada, nuestro primer término. Ahora vamos a utilizar la fórmula por definición. Entonces va a ser f de x es igual a límite cuando h tiende a 0 4x más h al cuadrado menos f de x. F de x es igual a 4x cuadrada. Sobre h. Vayamos a resolver entonces. Tenemos que descomponer nuestro término, y para ello vamos a realizar un binomio cuadrado perfecto y vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Tenemos el término x más h por x más h, para que de esta forma, con estos dos términos, hacemos el cuadrado. Entonces vamos a realizarlo. Y vamos a recordar cómo se realiza el binomio cuadrado perfecto. Vamos a ver. Es el cuadrado del primer término, en este caso x, al cuadrado más
2 veces el primer término por el segundo término, entonces nos queda 2xh más el cuadrado del segundo término, h cuadrada. Ya que tenemos esto, vamos a sustituir valores para que hagamos la fórmula por definición, y vamos a hacerla. Tenemos que x cuadrada más 2 veces xh más h cuadrada, cerramos paréntesis, menos f de x, 4x cuadrada. Todo esto va a multiplicar por 4 sobre h. Y esto es límite cuando h tiende a 0. Vayamos a realizar esta operación. Entonces tenemos que vamos a multiplicar 4 por x cuadrada, nos va a dar 4x cuadrada más 4 por 2, 8. xh más 4 por h, 4h cuadrada, menos h menos 4x cuadrada. Todo esto sobre h. Vamos a ver. 4x cuadrada menos 4x cuadrada, este término se elimina. Y tenemos, nos queda 8xh más 4h cuadrada. Vamos a factorizar para encontrar h. Entonces, factoricemos. Entonces tenemos que, para este caso, todas las h que tenemos van a perder 1, ya que van a ser multiplicados por h para encontrar h. Y de esta forma, eliminaremos el numerador de h y por el denominador de h. Entonces tenemos h va a multiplicar a 8x más 4h. Todo esto sobre h. Si nos damos cuenta, tenemos numerador, denominador. Entonces vamos a eliminar. Bajaremos entonces 8x más 4. Y en este momento sustituiremos el valor de h, ya que h, como dice la fórmula, tiende a 0. Entonces, daremos, ya sabemos que 4 por 0 nos va a dar un igual a 0. Entonces este se elimina completamente y tenemos nuestro primer término, que es 8x. Veamos si coincide con lo que hicimos anteriormente. Y vemos que efectivamente coincide. Vayamos con el segundo término. F de x igual a 5x. Vamos a utilizar la fórmula por definición. Tenemos f de x cuando h tiende a 0, 5 que multiplica x más h menos 5h sobre h. F de x cuando h tiende a 0, ahora vamos a multiplicar por cada término. Entonces tenemos 5 por x, 5x más 5 por h, 5h. Bajamos el 5x,
Y nos damos cuenta que 5x y 5h los podemos eliminar. Entonces nos queda. Vamos a factorizar h. Entonces vamos a hacer la factorización. 5. Recordemos que para la factorización al término h se le va a restar 1, ya que al multiplicarlo nos va a dar igual. Y si lo dejamos igual tal cual, va a salir más elevado al exponente. Entonces, vemos que en este caso, numerador con denominador h se van a eliminar y nos queda 5. Verifiquemos con el resultado que nos dio anteriormente y vemos que nuestro resultado efectivamente coincide. Pero veamos con el tercer y último término, que es 24, que por ser una constante nos va a dar 0 y por tal se va a eliminar. Veamos por qué. Vamos a seguir la misma fórmula por definición, que es f de x cuando h tiende a 0 es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Vamos a sustituir valores y va a quedar f de x cuando h tiende a 0 es igual a 24 menos 24 sobre h. Es decir, cuando f de x es igual a constante menos constante, va a ser 0. Y podemos verlo aquí. 24 menos 24 nos da 0. Sobre h. 0 sobre h es igual a 0. Y esta fue la explicación de la derivación de una suma. Espero les sirva.